Por ejemplo, Sí, el ángel Gabriel, mucha gente dice que adoran ¿cómo se llama? A la misma Virgen María, la adoran como alguien divino. Pero ¿verdad? yo voy a que la Biblia no dice de que los ángeles son dioses. En cambio, en Juan 1.1 dice que Cristo era un dios. O ahí dice era un dios. Y la Biblia dice que Jehová, Yahweh, nunca ha creado ni un dios. No, pues no creo. Entonces, ¿cuándo fue creado Jesús? En el principio. Pero dice que no ha creado nunca un dios. Pues. Pero es que es una palabra nomás, pues si usted lo toma como, no, porque... como que si hay un Dios, habrían muchos otros. No, yo voy al dicho de que dice que Jehová nunca ha creado un Dios. No. Y después dice que Jesús era un Dios. ¿Cuándo fue creado Jesús? Pero un Dios de no sé, mire, a nosotros se nos ha explicado de esa manera. Porque usted, ¿en qué cree usted, por ejemplo? ¿Creen en que hay muchos dioses? No, en que solo hay uno. Hay uno. ¿Y cuál sería el un Dios? Lo que dice Deuteronomio 6.4. Oye Israel, Jehová... Es un solo Jehová. Ya, y la palabra que se utiliza uno, ¿sabe cuál es en hebreo? No hay más. No, pero la palabra uno que se utiliza ahí, ¿sabe cuál es? ¿En hebreo? No, en hebreo no. Ejad. ¿Y sabe lo que quiere decir Ejad? Unidad. Cuando dice que el hombre y la mujer serán uno, no significa que iban a ser una persona. Pues cuando se juntan. Eran dos. Claro. Pero dice, son uno, ¿en qué sentido? En Ejad. La misma palabra se utiliza para Dios. Pero seguramente eso significa que son complementarios nomás. Pero son dos. No es uno. Por supuesto, pues sí. No, pero usted, el Dios de adoración es uno nomás. Claro, Ejad. Si usted pone dos, ya no son dos. Ya no es uno, son dos. Por eso, lo mismo que dice el Igual que, el por texto. ejemplo, la Iglesia Católica pone tres, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo dicen un solo Dios nomás. O sea, una adoración nomás. Claro. No es correcto. El primer creado por Dios fue el hombre Adán, ¿cierto? Sí. Y de Adán salió Eva. Claro. ¿Verdad? Eso dice la Biblia. Pero eran dos personas diferentes. Eran personas diferentes. Y fueron uno. Pero en el sentido, los matrimonios cuando se casan llegan a ser uno, una familia. Exacto. Y eso mismo se aplica para el término de Deuteronomio 6.4. Jehová es uno. Uno. Y la palabra que se utiliza en uno es Ejad. La misma palabra que eran uno. No uno de, por ejemplo, el pueblo dice, y el pueblo era uno, Ejad. No significa que haya sido una sola persona, sino que era un pueblo que estaba compuesto por más personas. Entonces, cuando se dice uno de Ejad... Cuando también en la Biblia dice que en el pensamiento somos uno. Claro. Todos piensan lo mismo. Ejad. Ninguno se va para otro lado. A eso se refiere. Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, cuando unidad. dice que uno es una unidad. Entonces, cuando dice que Jehová es uno en unidad. Eso es lo que se está diciendo el texto. No sé qué me quiere decir usted, que hay un núcleo de dioses para formar uno. No, sé. Que tiene la misma naturaleza. Por ejemplo, Cristo. Por eso le decía, ¿cuándo fue creado Cristo? Porque dice que Jehová nunca ha creado otro Dios. Y la Biblia dice de que Jesús es un Dios. Sí, si lo leí yo sale con minúsculas. Claro, pero sí. Eso en griego no existe. Pero por eso le digo, son las traducciones. Pero es que la interpretación. Dios lo envió a la tierra, ¿cierto? Y Él se ofreció voluntariamente, dice la Biblia. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? El primero de la creación. No, unigénito. Y primogénito. Unigénito quiere decir. El único. Único en creado. Su clase, no creado. El único creado directamente por Dios. Porque único, unigénito en griego es monógenes, que quiere decir el único en su clase. Mire. Unigénito. Monógenos. El primero. Único en su género. ¿Creado? No es creado. No, eso no significa creado. Unigénito en griego es monógenes, que quiere decir... fue creado, ¿cómo no, pero por eso le estoy diciendo. Unigénito no quiere decir el primer creado. Unigénito quiere decir el único en su género, que es diferente. Pero Dios creó todas las cosas, dice. Y dice también que fue Jesús quien creó. ¿Ah? Jesús dice que también creó en Colosenses 1. Pero por supuesto, pero si fue el obrero maestro, Dios le dio la potestad para que creara todas las demás cosas, dice. Las demás cosas esa palabra que está en corchete es añadida. Pero ¿qué son las demás cosas para usted? Las demás cosas son añadidas. Esas son palabras agregadas en la traducción del Nuevo Mundo, porque no existen. Pero no sé a dónde quiere llegar usted con eso. Quiero llegar al tema de que, por ejemplo, esas partes fueron agregadas. Por eso yo le digo, no es una traducción. Pero en la creencia. Es una interpretación. En la creencia, ¿usted a dónde quiere llegar con eso? ¿De qué? En la creencia. Jesús es creador también, ¿cierto? Creó. Es creado. La Biblia no dice eso. Dice, Dios creó todas las cosas. Ya. Partamos por ahí. ¿Sí? Dios creó todas las cosas. Jesús no existía. Como yo le digo, esa palabra fue agregada a la traducción que ustedes tienen. No puede ser, pues si Dios...
La Biblia dice en Juan 1, del 1 al 3, dice de que en el principio era Dios. Y el verbo estaba con... No, el principio era el verbo. Y Dios estaba con el verbo. ¿Ya? Y el verbo era Dios. Y sin él, nada de lo que hubiera hecho hubiera sido hecho. Eso dice. Miren, sin Cristo, nada de lo que hubiera sido hecho hecho. ¿Usted a qué religión pertenece? Mire, yo soy de la iglesia adventista. Adventista, ya. Dios creó los cielos y la tierra. Ya. Dios. ¿Te Sí. fijas? Ahora, por ejemplo, mire, busque Juan 1.1. Juan 1. Comparándolo con ese mismo versículo. Juan 1.1. Está ahí. Sí, Juan. Sí, yo me gusta conversar con las personas y sobre todo Ya. los que saben. Juan 1.1, ahí dice. En el principio, La palabra. la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Pero ve cómo dice ahí. Ya, esa ¿Qué palabra dice? que ¿Qué yo les dice ahí? digo, un Dios, pero fíjese, Dios. esa palabra, un Dios, es la misma que se utiliza en 1.18. Mire, busque 1.18. Juan 18. 1.18, ahí está. A Dios, y la palabra Dios que se utiliza es esta misma, y aquí no la tradujeron así, la tradujeron con D mayúscula. Esa es una A interpretación. Dios ningún hombre lo ha visto jamás. Aquí se utiliza teos, palabra griega, y aquí se utiliza teos. Y aquí los testigos de Jehová la tradujeron con mayúscula y aquí en minúscula, y es la misma palabra. ¿Pero qué significa eso para usted, po? Pues lo que le estoy diciendo, po. Pero mire. Fíjese bien, Es po. que es una mala traducción, Pero a eso es lo mire, que voy. Una pura cosa. A Dios ningún hombre lo ha visto Jamás. jamás. Ya, A Cristo lo vieron miles de personas. claro. Porque Él llegó a ser un hombre. Incluso murió. Entonces Y fue cuando... resucitado el tercer día, Ya, ¿verdad? y cuando Moisés habló cara a cara con Jehová, Pero no lo vio, no. no, dice cara a cara como un amigo. Sí, pero no. Dice bien claro la Biblia que ningún hombre puede ver a Dios. Y si alguien ve a Dios es un poder... como, mire, si el sol es poderoso, imagínate, es una creación de Dios. Pero entonces, ¿cómo Moisés habló cara a cara con Jehová? Con la voz, pues, porque él No, estaba cerca. dice cara a cara. Pero es que ustedes lo toman tan literal, cara a No, cara. pero si dice cara a cara. Imagínese, usted podría acercar... A menos que sea el hijo. Por eso le pregunto, ¿cómo Moisés habló cara a cara con Jehová? En el sentido de que tuvo personalmente con Jehová, él seguramente, incluso Dios dice que se ponía en una nube cuando estaban los campamentos israelitas, ¿cierto? ¿Quién? ¿Verdad? Una nube. Cubría para que estaba la presencia de Dios. La presencia. Ya, pero cuando dice que habló cara a cara con él, No, yo lo tomo en ese sentido, que que no habló cara a cara. no, pero no cara a cara, viéndolo como persona a persona, así los dos, es imposible. Cuando la Manoa y su señora dice, hemos visto a Dios, ¿a qué se refiere? Hemos visto a Dios. Nos hemos dado cuenta. No, lo hemos visto, mire, búsquelo. Jueces, capítulo 13. Y el ángel de Jehová ya no repitió el aparecerse a Manoa y su esposa. Entonces fue cuando Manoa, dice, supo que había sido el ángel de Jehová. En consecuencia, Manoa dijo a su esposa, positivamente moriremos porque es a Dios a quien hemos visto. Ya, dice que vieron a Dios. Mire, es que si usted lo toma totalmente literal... No, pero si literal, pues se está diciendo. No, pues no. ¿Qué, simbólico? Mire, Dios envió mensajeros, ¿cierto? Cuando el ángel Gabriel le anunció a María, ¿era Dios? Era un mensajero de Dios, es como Claro, era un sí. emisario de Dios. Totalmente Mire, de acuerdo, pero cuando, fíjese si son algo, mire. autoridades que manda Cuando- Dios, es lo mismo que se hablara con el presidente, No, sí, porque está bien. tiene toda la venia. Yo le pregunto, cuando Gabriel se manifestó a la humanidad, ¿dijeron, hemos visto a Dios? ¿Sí o no? No lo sé, habría No, que, dice que no. verlo, habría que verlo. Ahora yo le pregunto, cuando se manifestó este ser, ¿la Biblia dice, hemos visto a Dios? ¿Sí o no? Pero nosotros, ¿Pero sí o no? nosotros vemos a Dios No. de muchas maneras. En No, la no. creación vemos a Dios. No, pero es que eso es diferente, eso es simbólico. Pero es que usted quiere que lo veamos de frente. Ahí, ¿qué es lo que dice? No. ¿Qué dice la Escritura? Pero es que yo no lo creo así. No, pero ¿qué dice la Escritura? No lo que nosotros creemos, Dice da que lo vieron- mismo lo que nosotros dice que creemos. vieron a Dios. Ya, ¿vieron a Dios Vieron entonces? a Dios. Lo vieron. Pero ¿cómo lo podían ver? El único que le si puede dice dar que a... ningún ser humano ha visto a Dios jamás. Ya, ahí está. ¿Y quién lo ha dado a conocer? ¿Quién lo da a conocer a Dios? Mire, ningún ser humano puede ver No, a Dios. pero diga, ¿quién le da a conocer? Bueno, si ustedes lo creen así. No, ¿quién lo da a conocer? ¿Qué dice Subí lo que estamos leyendo? pero lo ¿qué que quiere leímos. le diga? ¿Qué quiere que le diga? Lo que le estoy preguntando, pues. ¿Quién lo da a conocer? A Dios. Cristo lo dio a Cristo lo da a conocer. conocer. Y ahí dice, hemos visto a Dios. 2 veces. Moisés lo vio
y ahora dice que también lo vieron y dice, a Dios hemos visto. Dice que Moisés vio parte... Cara a cara. No, vio parte... 33:11. Éxodo 33:11. En Éxodo... 33:11. Y Jehová hablaba a Moisés cara a cara, tal como hablaría un hombre a su compañero. Ya. Cuando Moisés volvía al campamento, su ministro, Josué, hijo de Nun, como servidor, no se retiraba de en medio de la tienda. Ya. Dice cara a cara. ¿Cómo qué cosa? A ver, ¿a dónde era el 11, no? Y Jehová el 11. hablaba cara a cara, cara a cara. Oh. A ver. Como si fuera un hombre. Ay, entonces, me voy a tener que poner el entonces dice que hablaba cara a cara como si hablara con un hombre. Así como estamos hablando nosotros. Ningún ser humano, dice la Biblia, que puede ver a Dios. Pero su hijo le da a conocer. Y seguir viviendo. Pero su hijo le da a conocer, ¿o no? ¿Qué le da a entender eso a usted? Que era el hijo el que se estaba manifestando y que cuando vieron a Cristo... Ningún ser humano puede ver a Dios. Pero por eso le digo, el hijo le ha dado a conocer. El 11. ¿Se fija? El 11 me dijo, ¿no? Sí. Ahí está, 11. Y Jehová hablaba a Moisés cara a cara. La O, a ver, la O. 32, 30. Por eso Jacob llamó al lugar por nombre Peniel, porque dijo él, he visto a Dios cara a cara, y no obstante mi alma fue librada. Ya. ¿Por qué dice mi alma fue librada? ¿Pero por qué dice que lo vio cara a cara? Cara a cara. ¿Cómo qué? Como si un hombre hablase con el otro, así como estamos hablando nosotros. ¿Entonces lo vieron? Pero dígame usted, ya, está bien. ¿Pero lo vieron, sí o no? Veámoslo de cómo lo ve usted. No, pero espérate. Pero veamos, Dios es un ser muy poderoso. Pero lo vieron. Yo no he visto ningún ser humano, ninguno, ni lo podrá ver, porque es una fuerza muy poderosa. ¿Y cómo Moisés lo vio cara a cara? Y Manoa y su esposa lo vieron cara a cara. Pero, y eso no es simbólico. Investigue mejor. No, usted investigue, hermano. ¿Sabe por qué? Porque aquí está bien claro, y usted mismo lo leyó. Pero ahora, entonces yo le pido, hermano, que usted pueda investigarlo bien, ahí reunirse a lo mejor con sus hermanos, no sé cómo lo llaman ustedes. Tenemos de toda literatura para ver eso. No literatura, sino por ustedes mismos. Mire, eso es importante. La Biblia dice que Dios no lo ha visto ningún hombre jamás. Ya, y ahí que lo vieron. Dice cara a cara, pero acá habría que verlo por el otro contexto que le digo yo. ¿Y la Biblia qué es lo que dice? El único que le da a conocer es Cristo. Porque, por ejemplo, cuando Dios habló desde la montaña a Moisés, dice que se sintió un ruido. Ah, sí. Pero ahora dice que vio la cara. Se sintió un ruido, exacto. ¿Cierto? Se sintió un ruido como relámpago. Sí. Y el pueblo tuvo miedo. Sí. Y le dijeron a Moisés, habla tú, porque no queremos morir, ¿verdad? No lo vieron ellos. No. Ya, Moisés dice que lo vio cara a cara. Después, porque en Éxodo 20 es cuando Dios va hacia la ley. Pero ahora está cara a cara con él. Dígame usted, ¿un ser humano podría ver a una criatura tan poderosa como Dios? Imagínese entonces si una persona normal, de carne y hueso, como somos nosotros, viera al Dios Todopoderoso. Ya. ¿No podría morir? Entonces, ¿por qué? Porque dice que el Hijo unigénito es el que le da a conocer. ¿Cómo? El Hijo unigénito le da a conocer. Nadie ha visto al Padre jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie. Pero ahí dice que vieron personas que lo vieron. La Biblia se explica a sí misma, dice, el Hijo es el que le da a conocer. Bueno, es fácil. Oiga, lo dio a conocer cuando vino aquí a tierra, lo dio a conocer de todo tipo de cosas. Sí, está bien, pero ahí vieron a Dios. Y eso es innegable porque la Biblia lo dice. ¿Lo dice sí o no? No me cae en la cabeza. No, pero sí. ¿Sabe por qué no le cae en la cabeza? Yo sé por qué no le cae. Porque así le han enseñado. Pero ¿cómo podría dejarse Dios ver sabiendo que Dios es amor, dice la Biblia? Sí, sí sé que es amor. ¿Cuál es lo que usted me quiere decir con eso? Lo que quiero decir es que el Hijo unigénito es el que le da a conocer. Y que a Dios lo ha visto. O sea, vieron a Cristo. Exacto. Por eso le digo, es bueno que pueda estudiar el tema. Sí. Eso incluso lo hemos estudiado montones de veces. Pero parece que no lo aplican. Pero cuando viene desde otros, ¿me entiende? Como usted me lo está planteando, viene de otros puntos así. Oigan, ¿qué pasaría si Cristo fuera Dios? ¿Qué pasaría? Me costaría mucho. Con la enseñanza que tiene uno, mucho me costaría. Por eso le digo, le costaría, ¿cierto? Pero es mejor seguir a Jehová a veces. Entonces, por eso le digo, hay que estudiar el tema, po. Oiga, usted es joven y está bien instruido, está bien.
porque así uno también analiza las cosas. Recuerde que Satanás, el diablo, es un Dios que se transforma en ángel de luz. Claro. Pero ahí está el tema, de que Cristo siempre cuando venció a Satanás le dijo, escrito está. Y eso es lo que hemos visto, escrito está. Así que, ¿cuál es su nombre? Hernán. Hernán. Hermano Hernán, deseo que el Señor, que Jehová lo siga ayudando, gracias. Lo siga bendiciendo y sobre todo que pueda seguir en el camino del Señor, del camino de Jehová, ayudándolo mucho y sobre todo en la instrucción de la palabra.